Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla y espero hacerlo bien. Estamos con... Hoy vamos a tener una sesión en abierto de la hora premium. Para aquellas personas que no conozcáis la hora premium, pues solemos invitar a un colaborador de Atlas Tecnológico eh, que por lo general pues también es socio fundador de su empresa o una posición relevante dentro de su organización. Y entonces hablamos de algún tema que consideramos de interés para los seguidores de Atlas Tecnológico. Normalmente hay gente que se conecta en la sesión en el mismo momento que la celebramos, pero mayoritariamente la gente la ve en diferido. Todos los contenidos de la hora premium están subidos en Atlas Platform y dentro de mi zona premium se pueden consultar. Yo soy el primero que, aunque ahora le estoy escuchando a Marco y voy a escucharle atentamente, pues en mi próximo viaje seguramente vuelva a escuchar la sesión porque me gusta escuchar las dos, incluso tres veces muchas de las sesiones que están en la hora premium. El tema que Marco, os voy a contar algunas cosas antes de presentar a Marco. La hora premium va a pasar como en la primera edición, que fue los jueves a la 1. En la segunda probamos a hacerla los martes a las 11 y vemos que tiene más sentido volver a nuestro primer horario, que es los jueves a la 1. Y entonces, pues a partir ya del mes de enero, el 11 de enero, tendremos la primera sesión ya en cerrado para todos aquellos. Y esta, porque Marco siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos, decidimos hacer una en diciembre. Una vez habíamos concluido el programa, el segundo programa, hacerla con Marco en abierto para que lo podáis conocer y estamos seguros que os encantará y que os engancharéis a la hora premium. Eh, con lo que os decía, toda la información la tenéis subida dentro de la plataforma en mi zona premium y dentro de mi zona premium pues pincháis la hora premium y ahí visualizáis o os inscribís, en este caso os podríais haber inscrito a la de Marco, aunque también os pudisteis inscribir por otros canales. La conferencia que hablamos con Marco que podía dar, o la charla, que es un diálogo entre, bueno, principalmente habla Marco y yo le hago algunas preguntas, es From Chip to Cloud, la digitalización silenciosa de las máquinas, cómo se está produciendo. Yo Marco Lauceli lo conocí hace mucho tiempo, referenciado por Ángel García Bombín, que para mí es, como muchas veces he comentado, uno de los grandes referentes de la industria 4.0 en España. Y Marco es CEO de Galeo Tech, colaborador de Atlas Tecnológico y profesor de nuestros másters. Cada vez nos cuesta más llevarlo a que dé clase, pero no renunciamos a ello porque es un grandísimo profesor, igual que es un magnífico conversador, como ahora lo vais a ver. Tiene más de 15 años de experiencia en el lanzamiento de productos digitales, es el CEO de Galeo, ha creado varias startups en este momento, como en su día fue Novelty, ha trabajado en grandes corporaciones como IBM en su momento, trabaja hoy para grandes corporaciones desde Galeo, como puede ser Repsol, Cepsa, Ferrovial, y para mí es una de las personas que mejor entiende las necesidades de la industria a la hora de digitalizar la información disponible, los datos y ponerlos a disposición para que sus equipos puedan trabajar de manera digital y de manera eh, mm, online, ¿no? Bueno, o en tiempo real, mejor dicho. Marco, estás por ahí. Conéctate cuando quieras y te saludo. Yo directamente voy a dejar de compartir para que tú puedas ir Aquí compartiendo. estoy. Y ya vamos con, bueno, vamos bien, vamos bien. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar cuando tú compartes es un poco, para que la gente lo entienda, no tanto que nos expliques el currículum, que yo lo he hecho breve, pero lo he hecho rápido, ¿dónde estamos en estos momentos en Galeo? Porque tú has sabido un poco también navegar conforme las necesidades de tus clientes te pedían en distintos tipos de empresa. Y yo creo que Galeo soy un gran referente a nivel nacional en la gestión del dato y en la generación de entornos virtuales. Entonces, me gustaría que me contaras hoy dónde estáis y dónde estás tú también en tu posición dentro de la organización.
Muy bien, oye, muchas gracias, Pablo. En primer lugar, vamos, como siempre, agradecerte y, vamos, ya que lo has mencionado, agradecerle a Ángel en su momento que nos pusiera en contacto, porque han sido estos contactos fructíferos y sostenidos en el tiempo, con lo cual, como sé que Ángel en algún momento escuchará algo, pues se lo agradezco. Y agradecerte a ti, Pablo, y a todo el equipo de Atlas por contar conmigo, que siempre es un placer y siempre se generan en torno a vuestras iniciativas debates y temas interesantes. Bueno, para enganchar por la pregunta que me hacías, simplemente para aquellos que conozcan Galeo, una breve frase. Nosotros en Galeo somos una compañía, dejarme, aquí estoy. Vale, somos una compañía especializada en lo que llamamos ingeniería digital. Y lo que hacemos es fundamentalmente habilitar, digamos, entornos para corporaciones para que puedan, digamos, habilitarse y abordar programas de transformación digital, fundamentalmente en torno al dato y en torno a la integración de los sistemas. Bueno, siempre decimos que nosotros somos especialistas en el mundo del dato, en todo lo que tiene que ver con el ciclo de data management y con la explotación y la analítica del dato, pero también y esto es especialmente relevante si queremos ir al mundo industrial, somos especialistas en todo el ciclo de vida del dato, desde donde se produce, dónde surge y cómo se captura cerca del entorno físico y hasta que aparezca y se pueda llevar a la nube para su gestión y explotación. Siendo esas las principales capacidades, pues Galeo también ha ido desarrollando capacidades en torno a la ingeniería cloud. Cada vez los sistemas son más híbridos entre infraestructuras, digamos, en el edge y en la nube, y es importante entender cómo se integran, y ahí hemos hecho un esfuerzo de crecimiento como compañía y todo lo que tiene que ver con también integración entre sistemas. Yo muchas veces digo que la digitalización, el primer cometido es la integración bueno, y en ese sentido, pues trabajar con APIs o con sistemas de sincronización con eventos, etcétera, ha sido otra de nuestras apuestas y hemos ido creciendo en eso. Bueno, por resumir, aquí también veis un poco el tipo de clientes con los que trabajamos. Nuestro foco siempre, desde el origen, ha estado muy pegado al mundo industrial. Y bueno, por resumirte algunas cosas así interesantes, digamos, sobre Galeo. Galeo lleva 4 años con un crecimiento importante. La verdad es que siempre decimos que la oportunidad en torno a la digitalización crece año tras año. Cada vez vemos más necesidades, más expectativas y más demanda de ayuda por parte de los clientes. Y por poner una cifra, en los últimos 3 años, Galeo, en los últimos 4 años, perdón, Galeo ha crecido aproximadamente un 600% en algunos indicadores como su cifra de negocios, el número de recursos profesionales que tenemos digamos, y el footprint en los clientes. Ahora mismo Galeo está es una compañía que factura en torno a 4 millones de euros al año, con más de 50 profesionales y hace 4 años éramos cinco personas y tratando de crecer con mucho cuidado. También hemos, como Galeo, empezado, digamos, a desarrollar nuestro negocio internacional con clientes en Estados Unidos, en Inglaterra y en Italia. Luego comentaré alguno. Y bueno, poco a poco vamos cogiendo tamaño y ya sabes también, Pablo, que eso tiene, en fin, tiene muchos prismas. Tiene los riesgos de perder ese espíritu emprendedor inicial que teníamos y de compañía ágil. A medida que se coge tamaño, uno va viendo riesgos de rigidez, pero bueno, tratamos de lidiar con ellos. También tiene cosas muy positivas, como poder acceder a proyectos más ambiciosos, a generar más impacto en los clientes, etcétera. Y bueno, y eso es un poco el punto en el que estamos. Próximamente anunciaremos alguna cosa que todavía necesito guardarme, pero la compañía está intentando apostar por el crecimiento en algunas áreas de las que hablaremos hoy. Y en algo, bueno, yo os adelanto un poco el titular, en una visión que tenemos de convergencia entre la ingeniería tradicional
y la ingeniería digital, que creemos que es hacia donde van las necesidades, digamos, de la industria en general, ¿no? Tenemos que ser capaces de unir esos dos mundos que todavía a día de hoy no están tan alineados o no están tan unidos como creo que las empresas necesitan. Eso es de hecho, va a ser un poco el hilo conductor de todo lo que hablemos hoy, en realidad. Vale, y ahora, ¿qué temas os están, o sea, porque a mí muchas veces ver estos logotipos de grandes clientes, estas marcas de grandes clientes, me impresiona mucho. Lo que pasa es que luego, incluso para mí, para el propio desarrollo de mi actividad en Atlas, me interesa saber un poco qué cosas os están pidiendo estos clientes y hacia dónde y creo que a nuestra audiencia, la gente que nos va a escuchar, aparte de conocer a Galeo, que yo creo que va a ser interesante y luego conocer un poco lo que tú tienes que compartir desde el punto de vista de tendencias, que yo creo que va a ser la parte más interesante, el saber dónde detectas tú dónde se tiene que posicionar Galeo en el en el corto y medio plazo para aportar valor a estos clientes y a otros muchos que yo creo que perfectamente podrían estar trabajando con Galeo y que seguramente a día de hoy no lo conocen lo suficiente. Bien, bueno, yo justamente quiero decir, yo espero que la charla de hoy sirva para explicar y motivar justamente la respuesta a las preguntas que me haces, ¿no? De hacia dónde hay que ir, hacia dónde creemos que hay oportunidad y cómo hay que prepararse. Voy a tratar de resumirlo de una forma, espero que sencilla, antes, digamos, de desarrollarlo. Yo creo si uno mira el conjunto empresarial, digamos, colectivamente, y puedo pensar en el mercado español, pero en realidad yo creo que es una cosa bastante común y bastante generalizada. En relación a la digitalización, yo creo que se puede ver claramente dos tipos, como dos grupos de empresas, ¿vale? Si uno piensa, por ejemplo, en empresas de servicios, y estoy pensando en banca, en seguros, por poner, digamos, dos ejemplos para mí muy claros, eh, se están alcanzando unos grados de madurez digital muy notables. Independientemente de que el recorrido, digamos, esto siempre parece infinito, pero si uno mira a la banca, si uno mira a las aseguradoras, hay soluciones digitales muy sofisticadas digamos, muy maduras, o bastante maduras, vamos a decirlo así. Sin embargo, mira a todos aquellos sectores donde la componente física es un elemento importante, digamos, de su actividad, y obviamente el sector industrial es así, o el sector de la gestión de infraestructuras, o la gestión de la fabricación de bienes de equipo, o lo que sea, eh, el nivel de madurez es bastante más bajo, y no por nada, simplemente porque es bastante más complejo el contexto, ¿vale? Linkar el mundo físico con el mundo digital tiene muchas complicaciones y hay muchos problemas que no sabemos todavía resolver a día de hoy. Eh, y justamente yo creo que donde vemos nosotros la oportunidad es en traer soluciones que conocemos de los entornos maduros digitales y ver cómo aplican en contextos donde esta dificultad de la integración del mundo físico, de los sistemas de control del mundo físico, etcétera, es un challenge importante. Hacer ese camino, digamos, es donde estamos viendo la oportunidad a medio y corto plazo. ¿En qué se traduce eso? Bueno, se traduce en varias cosas, pero si por ponerle un titular, nosotros solemos hablar en la de digitalización de activos, o si queréis, de un concepto que es un poco vaporoso, que es el del gemelo digital, que nosotros tenemos nuestra propia interpretación al respecto de lo que es un gemelo digital y para qué tiene que servir y cómo se integra entre los procesos de una compañía. Eso es lo que nos están pidiendo. Digamos, estamos viendo un aumento notable en tratar de entender qué significa eso. Me refiero, vuelvo a decir, en empresas con una componente física relevante.
qué es un gemelo digital, para qué sirve, cómo se integra, qué tiene que ver con tecnologías de las que se ha hablado, como IoT, como data, como automatización, como inteligencia artificial, etcétera. Y en torno al concepto del gemelo digital se está desarrollando todo, digamos, un conjunto de soluciones digitales que creo que van a tener alto impacto a medio plazo. Eso es un poco el titular. Ya os digo, la idea es que a lo largo de la charla un poco desenredar este titular y daros algún detalle de por qué y qué significa esto en Venga, pues realidad. vamos a ello. Te escuchamos. Muy bien, pues en línea con lo que me ha permitido hacer, me habéis permitido hacer otras veces, voy a empezar con una aproximación, con una licencia un poco teórica sobre el asunto, si os parece bien, ¿vale? Porque eh, una de las conclusiones o una de las reflexiones que tenemos últimamente más claro o que estamos percibiendo es que vamos hacia un problema de gestión de la complejidad y a partir de esta idea me gustaría desarrollar un poco de una complejidad nueva, si me permitís, ¿vale? Y esto es un poco el hilo conductor teórico que quería utilizar. Y para eso voy a acudir a un símil bueno, de un teórico de la inteligencia artificial que se llama Herbert Simon. En fin, sin entrar en mucho tema, es un tipo muy particular porque fue premio Nobel de Economía y luego fue premio Turing de inteligencia artificial y tal. Un personaje que multidisciplinar de los que creo que, que, que hay que inspirarse, digamos, en estos tiempos. Bueno, eh, este hombre, digamos, estuvo su carrera académica está relacionada con justamente entender los sistemas complejos y cómo los humanos, vamos, permitidme decirlo así, diseñamos y construimos y gestionamos sistemas artificiales complejos. ¿Cuáles son los patrones que se repiten? Y lo traigo aquí a colación en base a una historia que cuenta él en algunos libros, que es un símil con una hormiga, ¿no? Yendo al grano. Básicamente la idea es, oye, si yo me fijo en el caminar de una hormiga, imaginaros en una playa, y veo el camino que hace la hormiga, joder, lo miro desde fuera y parece un camino complejísimo, ¿no? Porque pues hace muchos movimientos, digamos, aparentemente difíciles de entender, ¿no? Pero si uno no piensa, digamos, a escala de la hormiga, en realidad la hormiga es un bicho muy sencillo y lo único que es complejo en realidad a la escala de la hormiga es el contexto en el que está, es decir, los múltiples granos de arena en los que se tiene que mover y realmente lo que es complejo, por tanto, no es el comportamiento de la hormiga, sino el que es el contexto en el que tiene que hacer ese camino, ¿no? Con lo cual, la pregunta un poco que motiva un poco por debajo es nuestra complejidad o la complejidad de nuestros comportamientos tiene que ver fundamentalmente, no mucho, sino fundamentalmente con la complejidad del entorno en el que nos movemos. Y las capacidades de procesamiento de la información, y en este caso las hormigas también son un buen ejemplo, ya sabemos que las hormigas pueden, aparte de encontrarse con bultos en el camino, son capaces de procesar otro tipo de información química, etcétera, es lo que da lugar a nuestra propia complejidad. Es decir, cuanta más información tenemos que procesar del contexto para operar en el contexto, eso requiere complejidad interna o acaba derivando en complejidad interna. Si lo pensamos de una forma muy sencilla, en términos, yo qué sé, pues eso, animales sencillos, con capacidades limitadas de procesar y utilizar la información para resolver problemas, bueno, pues los animales sencillos, oye, pues con detectar y procesar información relativamente sencilla del contexto, son capaces de resolver los problemas para su propia supervivencia. Y nosotros, como humanos, no hemos sido muy diferentes. Lo que pasa es que, bueno, nuestra propia naturaleza nos permite y ciertas capacidades procesar la información de una forma un poco más compleja. Y poco a poco esa capacidad de procesar información más compleja nos ha permitido adaptarnos y adaptar el entorno y empezar poco a poco a instrumentar el entorno y a procesar información cada vez más compleja del entorno instrumentado. Ya no es el entorno natural, sino es
el entorno instrumental. A lo largo de los años, y yo esto siempre lo fijo un punto de inflexión para mí, que es un poco personal, de hacia 2010, bueno, si uno piensa, pues eso, hace 20 años cómo era el mundo estaba muy instrumentado, ¿vale? Teníamos sistemas de control, no sé, en un montón de activos, en coches, aviones, edificios, fábricas, sistemas de comunicación, etcétera. Y cada vez, poco a poco, digamos, para poder operar estos sistemas, nos hemos venido viendo en la necesidad de tener cada vez más capacidad de procesar información del contexto, ¿vale? Es decir, nuestra propia intervención en el entorno, digamos, ha retroalimentado esta necesidad de generar, de procesar información y de tener complejidad interna para procesar información, ¿vale? Claro, por eso digo que yo siempre cuento chascarrillo, que si me permites, en 2010 yo recuerdo uno de mis jefes en IBM me decía, Marco, esto de la informática, como se formulaba entonces, más o menos está inventado y ahora, digamos, se trata de hacerlo eficiente y barato, ¿vale? Y era un poco la visión que se tenía, digamos que había un mundo ya diseñado, digamos, de cómo se tenía que operar. Bueno, realmente no culpo a mi jefe entonces porque era difícil prever todas las cosas que han ido pasando, ya no desde 2010 o que estaban pasando entonces y que vistas en perspectiva abruman un poco. Bueno, aquí pongo la aparición del cloud, obviamente la aparición de toda la telefonía móvil y todo digamos, la movilidad que ha supuesto digamos, los smartphones, la miniaturización de dispositivos, pero no sé, como veis, Tesla o que cambia la forma completa de comprender, de concebir cómo se diseña un equipamiento, o en este caso un coche, la forma de explotar datos, o las nuevas redes o la inteligencia artificial, todas, y son solo unos ejemplos, son tecnologías o son, digamos, apariciones de innovaciones que realmente han cambiado radicalmente, o están cambiando radicalmente el mundo en el que vivimos y cómo lo entendemos. Voy a poner ejemplos que son bastante obvios, pero que luego utilizaré más adelante para explicar las consecuencias que vamos viendo más en detalle, ¿no? Es decir, hoy en día todo el mundo asumimos que el software es lo que controla los vehículos. De hecho, hay todo este movimiento del Software Defined Vehicle, que es cómo se diseña un software, un coche pensando en el software primero. Y veis todos los problemas que están teniendo los fabricantes tradicionales a la hora de adaptar este modelo de fabricación. Hay noticias todos los días casi en el periódico sobre las dificultades de desarrollo de software que tiene, no sé, por ejemplo, el grupo Volkswagen, por poner un ejemplo, y todo lo que ha pasado con Carriad y los proveedores de software del grupo. Pero esto es una realidad, ya, ¿vale? Las fábricas están robotizadas y las fábricas llevan automatizadas muchos años. ¿Qué significa robotizadas? Bueno, robotizadas significa que además de estar automatizadas, hay unas capacidades digitales que son capaces de reconfigurar cómo funcionan las fábricas de una forma casi instantánea, bajo demanda, etcétera. Y eso no deja de ser ya no tenemos procesos automáticos, digamos, que se repiten de forma, en la visión, digamos, de automatización y control tradicional, sino estamos viendo unos automatismos que flexibles, cosa que es casi un oxímoron, vamos, automatismo y flexibilidad de cambio es un salto de complejidad importante. Los edificios ya no son mera infraestructura, son proveedores de servicios. Los edificios hoy en día proporcionan puntos de recarga para la automoción, integran servicios del contexto, tienen su propia dinámica para ser eficientes, sostenibles, etcétera, más allá de las experiencias que proporcionan digitales a sus usuarios externos e internos. Ya son unos objetos que, aparte de tener características, tienen funciones y funciones dominadas por el software y por la conectividad.
O, por poner ya un ejemplo quizás el más extremo, las propias infraestructuras. Entendiendo, por ejemplo, como infraestructura una autopista, tienen capacidades funcionales controladas por el software. Ahora veremos un ejemplillo, pero vamos, ahora para quien no lo haya conocido todavía, las autopistas son capaces de detectar si cae un bulto de un camión y alertar automáticamente a los conductores kilómetros atrás de que hay un bulto caído de un camión. Y eso lo hacen de forma autónoma las autopistas hoy en día, algunas autopistas hoy en día. Entonces, la autopista ya no es un asfalto sobre una obra civil, la autopista es un servicio que proporciona este tipo de experiencias. Entonces, nosotros en Galeo hemos participado activamente de este tipo de procesos y ahora os contaré algunos ejemplos, pero digamos, resumimos todo este tipo de, de transformaciones y digitalizaciones bajo el concepto del activo digital. ¿Vale? Digamos, estamos empezando a ver realmente cómo los activos físicos se están digitalizando si se conciben como activos digitales. Y en una especie de frase un poco macarra, me gusta decir que ya no distinguimos entre un edificio y una canción de Spotify desde el punto de vista digital. Y poco a poco se va pareciendo bastante a eso, ¿vale? No, obviamente es una exageración, pero hay muchos elementos que nos permiten gestionar de la misma manera que gestionamos una canción de Spotify, un edificio, o las capacidades de un edificio, o un vehículo, o lo que sea, ¿vale? Cuando hablamos de activos digitales, como los entendemos nosotros, siempre nos gusta, digamos, resaltar tres componentes que tienen los activos digitales o que creo que son imprescindibles para entender, digamos, todos los aspectos de la digitalización, ¿vale? Por un lado, un activo digital tiene una componente de software que controla algunas de sus funciones. Pero esto, dicho así, ya lo tenían desde que ya existe desde que hay automatización. Un BMS controla un edificio o un SCADA controla un proceso industrial o lo que sea. Ese software lleva existiendo mucho tiempo, cambiará de forma, pero no es una novedad per se, ¿vale? Claro, lo que sí que son un poco más novedosos son las dos siguientes cosas. En primer lugar, cada vez tenemos más conciencia de que el software que produce, los datos que produce ese software, esa función que proporciona el software, son elementos, digamos, propios del propio activo. El dato es parte del activo y los datos que genera un activo es parte del activo. No sé si esto me... porque si el software como da función al activo y por lo tanto es parte del activo, los datos que permiten entender cómo funciona ese software, cómo ha operado o cómo puede mejorar ese software o esa función son inevitablemente parte del activo y de historia del activo. ¿Vale? Con lo cual, esto es una visión importante de entender. Un activo digital tiene unas capacidades de software, pero sus datos o los datos que genera esa capacidad de software es parte del activo también. Pero más importante casi que ninguno de esos dos anteriores, o tan importante como esos dos anteriores, nosotros entendemos que un activo digital tiene que tener una interfaz nativo digital hacia el resto del mundo. Y esto en la digitalización se llaman APIs. No tiene de la forma que sea, de lo que llamemos de la tecnología que se use para implementarlas, da igual, pero al final son unas interfaces que otros sistemas pueden consumir. Es decir, que otro programa pueda llamar, que otro programa pueda usar para extraer información o para activar las funciones del activo. Entonces, un activo digital entendido en 2023 tiene que tener estas tres componentes. ¿Vale? El software, insisto, que le da función, los datos que generan, digamos, la foto y el registro de toda cómo ha ido funcionando esa función y unas interfaces para que otros sistemas puedan usar estas capacidades digitales.
Entonces, en esta línea, no me voy a entretener mucho, nosotros, me preguntabas antes, Pablo, oye, ¿qué está haciendo Galeo? Y esto es, por decir así, el hasta hoy, ¿vale? Esto, os voy a contar algunos proyectos por encima, si queréis nos detenemos en alguno, eh, pero van en la línea de digitalizar activos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos colaborado con Ferrovial en justamente la digitalización de sus autopistas inteligentes que hacen cosas como las que os decía antes, ¿no? Autopistas que más allá de monitorizar el tráfico, inclusive de tener sistemas de dinámicos de precio, etcétera, ahora detectan accidentes y reportan accidentes como la caída de un bulto o como, no sé, cualquier cosa que pueda ocurrir y que sea importante para el usuario de la autopista, ¿vale? Esos son la línea de Smart Roads que llama Ferrovial y donde Galeo ha participado activamente en toda la construcción de la plataforma de IoT, de la automatización, etcétera. Bueno, no, sin entrar explícitamente, si me permitís un matiz respecto a esto, o vamos, un comentario adicional, una cosa que está pasando importante con las redes de IoT y que creo que llevamos un año y medio viéndolo o algo así, o 2 años, es que empieza a haber redes de largo alcance de IoT de gran escala, despliegues, digamos, a gran escala de redes de IoT. Y esto es importante pensarlo, digamos, con cuidado o con atención, porque en el momento que se escalan las redes de IoT, aparecen un montón de problemas de operación de las redes que son muy complejos de resolver. Desde cómo se monitoriza el estado de los elementos de la red a, por ejemplo, cómo se distribuye software a una red de IoT de larga escala, de gran escala. Estos problemas, cuando estamos en un contexto pequeño o con unos pocos activos conectados, no es un problema, pero cuando hablamos de redes de IoT de gran escala, con capacidades inteligentes o con software avanzado, pensad en el problema que puede suponer distribuir software a una red de IoT. Y pensad si alguien tiene una solución para eso. No, no es tan sencillo. ¿Vale? De hecho, no creo que existan soluciones, digamos, como para decir de forma unívoca que esta es la solución para operar una red de IoT a gran escala. Bueno, eso era un ejemplo de activos digitales. Otro ejemplo, por empezar por los extremos, es nosotros trabajamos desde hace tiempo con una gran inmobiliaria para hacer para un gemelo digital de todo el territorio español con una perspectiva de real estate. Esto quiere decir integración de información fundamentalmente, pero inteligencia para detectar ciertos tipos de suelos y para detectar, digamos, oportunidades dentro del mundo del real estate. Y ahora esta misma tecnología se está empezando a emplear por alguna administración pública con la que colaboramos para crear gemelos digitales del territorio. Añadiendo capas, por ejemplo, de monitorización IoT a la capa de territorio, a la capa de IoT, a la capa de vegetación, etcétera, y crear entornos o espacios de datos, por decirlo así, apificados sobre el territorio, donde la administración pública juega el papel de gestor y gobernanta de los datos del territorio, también en esa línea de que los datos del territorio son parte del territorio. Esto es otro de las cosas que, bueno, como ejemplos extremos que os decía de activos físicos digitalizados. Pero por ir a temas un poco más mundanos, proyectos de digitalización de activos a gran escala hemos hecho, por ejemplo, en Galeo, con la digitalización de las redes de estaciones de servicio. Inicialmente la hicimos para Repsol y ahora más recientemente hemos tenido la oportunidad de colaborar y trabajar con CEPSA para la digitalización de sus redes de estaciones de servicio. Aquí hay un tema interesante. Bueno, más allá de que estamos hablando de cientos de edificios, en el caso de Repsol, creo que llegan a 3.000 y algo el número de estaciones de servicio que tiene Repsol en España, y en el caso de CEPSA creo que están en torno al medio millar o entre 600 o 500 y 700, vamos a decir algo así, ¿vale? Pero siendo aquí, me gustaría tener un momento, es decir,
una solución de gemelo digital para la red de gasolineras, tanto de una compañía como de otra, con tecnologías muy similares, los propósitos son muy diferentes. En el caso de Repsol es más un propósito de operación y control y de eficiencia operativa a la hora de gestionar la red, mientras que en el caso de Cepsa es más habilitar canales digitales a los servicios que da una gasolinera. Por ejemplo, para que un usuario pueda reservar el túnel de lavado con el móvil. La gracia del asunto es que la solución que habilita ambos propósitos es un gemelo digital en ambos casos con las mismas características o con características muy similares. Al final la clave es apificar el entorno físico o el activo físico, bien para un propósito operativo, bien para un propósito, digamos, de nuevos negocios o nuevos servicios digitales. También hemos hecho digitalización de activos industriales o para industriales o en entornos productivos, pues desde plantas de tratamientos de aguas con especial foco en el proceso de tratamiento de agua, pero también en el comportamiento, en este caso de las bombas. Con compañías como Soltec trabajamos en gemelos digitales de toda de sus 180 plantas solares en torno a todo el mundo, o para entender el comportamiento que están teniendo esas plantas, teniendo en cuenta que la compañía es proveedora de un sistema de control y de seguimiento solar para las plantas, que impacta en la eficiencia productiva de las plantas solares. Con una solución de gemelo digital, de forma centralizada y homogénea, se monitoriza y se gestiona, digamos, todo el comportamiento, la eficiencia operativa de todas estas plantas solares en el mundo. Más ejemplos, os ponía ejemplo del vehículo. Nosotros trabajamos, hemos hecho, insisto, voy a decir la palabra gemelo digital. En realidad, en este caso, siempre es un gemelo digital y las arquitecturas de soluciones son muy parecidas siempre. En este caso es trabajar con dos fabricantes de vehículos, EVX es el segundo fabricante, perdón, de vehículos de distribución y de reparto logístico en Estados Unidos. Su principal cliente es Amazon. Y para su nueva flota eléctrica lo que hemos hecho es trabajar con ellos para que estas furgonetas salgan ya con una API propia, ¿vale? Sean fácilmente integrables en un sistema de gestión de flotas, cualquiera que sea, porque ya está apificada la furgoneta y por lo tanto la conexión y la integración es muy sencilla. Y además con algunos servicios digitales de seguridad preestablecidos, digamos, como características propias de la furgoneta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estas furgonetas reparten productos y entonces están en unos cajones dentro, digamos, del remolque o del cargo de la furgoneta, y estos cajones solo se abren si la furgoneta está detenida a 50 metros del punto de reparto del producto que va dentro del cajón. Y esto es una característica de la furgoneta, que viene por defecto desde el fabricante, que tiene esa funcionalidad. Son servicios digitales nativos de la furgoneta. Más allá de eso, proporciona una pila furgoneta y cualquiera que quiera, el cliente que le compra flotas de furgonetas a IBX, puede desarrollar softwares de gestión u otros softwares de mantenimiento, de monitorización de la conducción, de otras cosas, tirando de la API de las furgonetas. Lo mismo exactamente se está haciendo con Herco. Herco es un fabricante de camiones de gas licuado, un nuevo fabricante de camiones vasco, para camiones de servicios urbanos y de servicios logísticos. Pues es exactamente la misma aproximación. Crear un backend que permita apificar los camiones, dotarle de identidad digital y de características digitales y ofrecer unas interfaces a los clientes del Herco para que puedan explotar todas las capacidades digitales del camión en este caso. En entornos industriales, quizás el proyecto de mayor complejidad a la hora, digamos, de pensar en un activo físico como una API o como un producto de datos, que es un poco otra forma de llamar al gemelo digital. Nosotros hemos digitalizado, por decirlo así, o convertido en una API a las refinerías de Repsol.
Esto es una solución de gemelo digital que permite obtener 70, 80 mil señales por segundo actualizadas de todo lo que ocurre a nivel de control, de automatización, de producción, de incidencias, de alertado, etcétera, dentro de una refinería, dentro de las refinerías de Cepsa. Y como parte, digamos, de este modelo digital o de este gemelo digital de la refinería, se digitalizan activos enteros como, por ejemplo, el horno. Uno de estos hornos son los hornos inmensos que se usan en las refinerías, y usando la información y especificación de construcción más todas las señales que tiene el horno, etcétera, se genera el gemelo digital del horno como parte del gemelo digital de la refinería. Es decir, por resumirlo brevemente, aquí hay una API que permite el acceso a toda la estructura de activos en tiempo real y a toda la información en tiempo real que hay contenida que se produce en una refinería. ¿Para qué uso? Bueno, pues es un API, con lo cual, digamos, lo pueden usar distintos consumidores. Está el consumidor analítico, que requiere dato histórico para luego hacer análisis, digamos, predictivo, desarrollar modelos, desarrollar inteligencia, etcétera. Pero está la monitorización de gestión, que usa el API simplemente para tener información caliente agregada de lo que está pasando en la refinería. Y luego está el usuario o los especialistas de mantenimiento del horno, que solo desde API requieren la información del horno y monitorizar de una forma muy detallada y muy en tiempo real lo que ocurre del horno. El punto aquí gracioso de la solución es que todo se consume a través del mismo interfaz, para todos. Y es un modelo digital completo de la refinería. ¿Vale? Estamos haciendo este tipo de cosas, ya termino, en edificios, ¿vale? Con el Grupo Merlín, con el Grupo Piñero, en hoteles, etcétera. También, digamos, recoger toda la capacidad de digitalización de un edificio, desde la parte operacional de operar un edificio hasta elementos como puede ser una máquina de vending, sensores de ruido, servicios, etcétera, integrarlos y generar un gemelo digital del edificio. Pues ahí veis dos casos. En el caso de los coworkings de Loom, por ejemplo, para comunicar y para medir la experiencia del usuario, cuál es la calidad de la wifi que percibe, cuál es la calidad de aire, cuál es el uso que hace de los zonas comunes, etcétera, etcétera, y poder hacer ofertas, por ejemplo, como si me reservas la sala, puedes sacar una Coca-Cola gratis de la máquina de vending. O para temas más operativos, por ejemplo, con otro grupo de coworkings y de oficinas que se llama 25, para tener una gestión digitalizada de la eficiencia energética en base a los típicos mecanismos de definición de escenas y de escenarios y, digamos, de aprendizaje para optimizar el consumo de energía. Pero vuelvo, como el gráfico que hay por debajo de este slide también representa lo mismo, es los edificios ya están instrumentados, ya tienen capacidad de automatización. O algunos completa, otros se podrá completar con otros elementos, pero la clave es ofrecer una interfaz unificada a todas las capacidades digitales del activo para poder combinarlas a nivel de los servicios y las aplicaciones, bien de operación, bien de usuario final que se quieran construir. ¿Vale? Bueno, esto es un poco el tipo de proyectos de digitalización de activos que os quería contar, y son los que estamos haciendo, bueno, llevamos haciendo desde hace un par de años de forma muy intensiva en Galeo. Pero volviendo un poco a la reflexión inicial que tenía en torno a lo que decía Simons, la pregunta es: ¿cuánta información tenemos que ser capaz de procesar ahora para poder gobernar y controlar el entorno en el que estamos? Fijaros, antes hablábamos de que tenemos software que opera, datos que se generan dentro de cada activo. Hoy en día hay que empezar a pensar en un software que añade una complejidad adicional, que son los softwares de inteligencia artificial, que tienen, vuelvo a decir, digamos, una segunda derivada de complejidad, porque no es un software determinista, vamos a decirlo así, sino
que depende de factores más complejos de gobernar. Y más allá de eso, dejando la vista de activo, los procesos de negocios y de gestión de infraestructuras o de lo que sea, combinan múltiples activos. Es decir, los procesos de negocio no involucran solo un activo, pueden involucrar al coche que necesita hablarse con la gasolinera para saber si hay un punto de recarga disponible. El proceso de negocio ya involucra más de un activo, es decir, poco a poco se van a ir combinando y tenemos todos estos elementos digitales, datos, etcétera, interfaces. ¿Cómo gestionamos esto? Si fuéramos la hormiga de Siemens, ¿cuánta información necesitamos procesar para realmente ser capaz de gestionar gobernar estos procesos, gestionar estos activos, optimizarlos, hacerlos rentables, sacarles todo el valor, todas las oportunidades? ¿Qué necesitamos hacer? Y esta es la pregunta en la que está Galeo hoy en día, por decirlo así, que nosotros la formulamos de una forma un poco distinta. Es, ¿cuánta ingeniería hace falta para construir el mundo digital? Y además, ¿de qué tipo? ¿Es ingeniería digital? ¿Es ingeniería de construcción? ¿Es ingeniería de procesos industriales? ¿Es ingeniería del automóvil? ¿Cuál es el mix de conocimientos y de capacidades que hace falta para construir este mundo digital que os estoy pintando aquí? Y eso es un poco el proceso en el que estamos y en la respuesta que estamos buscando desde Galeo. Entre otras cosas porque creo que, no sé si estamos de acuerdo los que estáis escuchándome o tú, Pablo, en particular, no es difícil identificar inclusive partners tecnológicos o partners de servicio que puedan responder a esa pregunta. ¿Vale? Y os voy a poner ejemplos concretos. Voy a poner ejemplos concretos de situaciones difíciles en donde no está claro qué tipo de conocimiento y de ingeniería nos hace falta. ¿Vale? Voy a volver a los coches conectados. Claro, yo creo que ya hemos entendido que, vale, podemos conectar un coche, un activo, y monitorizar los datos y sacar los datos y eso tiene valor. Pero hemos dicho que el activo también, ahora, como un vehículo, está controlado por el software. Con lo cual, no solo tenemos que aprender a sacar datos del activo físico, sino también tenemos que saber capaz de sacar datos sobre el comportamiento de nuestro propio software, que es el que controla funcionalmente el activo, y combinar esos dos tipos de datos para entender cómo funciona el sistema, que es un sistema físico más un software, que es el coche hoy en día. Últimamente, si uno se fija mucho en las redes de IoT, las redes de IoT capturan datos del entorno, pero capturan muy pocos datos todavía sobre el software que tienen, sobre los propios dispositivos IoT, sobre las capacidades de reacción y de actuación, digamos, la observabilidad, por decir así, de las redes de IoT es algo muy inmaduro, muy inmaduro. Nosotros trabajamos, ya aprovecho para contaros un ejemplo, con un fabricante italiano de infotainment. Infotainment es la pantalla, por decirlo así, en que los coches ofrecen información al conductor y toda la informática y los ordenadores de a bordo son parte del infotainment. Y aquí se está hablando con Art de cómo combinar la información del vehículo, con la información del contexto del vehículo, con la información de la experiencia digital del vehículo, del usuario dentro del vehículo, más los servicios digitales que tiene el vehículo que se dan desde la nube. Para entender completamente cuál es el producto, cómo se está comportando el activo, hay que mezclar todos esos datos. Esto es un challenge, esto no está resuelto hoy en día. No sabemos hacer esto del todo bien, ¿eh? No digo Galeo, sino digo, creo que el mercado en general. ¿Vale? Es un ejemplo. Voy a poneros otro ejemplo también, digamos, que vuelve a poner, digamos, a resaltar este tema de qué ingeniería hace falta.
vosotros, vamos, todo el mundo supongo que está familiarizado con el concepto de los arquitectos trabajando con tecnología BIM, ¿no? Que para ellos es la digitalización de su proceso. ¿Cómo encaja la tecnología BIM con un gemelo digital de monitorización y control de un edificio? ¿Cuál es la línea de conexión entre esa información? ¿Cómo hacemos para que tener un, digamos, un continuo de gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo como un edificio? Nosotros estamos trabajando justamente con algún estudio de arquitectura ya en crear gemelos digitales que se integren de edificios que se integren automáticamente con los sistemas BIM y, digamos, vayan cubriendo todo el ciclo de vida del edificio desde su concepción por un arquitecto, digitalizando el proceso, digamos, de especificación hasta el operador, la operación que hace el facility manager. Esto a lo mejor os parece no sé, un entretenimiento intelectual, pero no lo es. Y para explicaros, os voy a volver al ejemplo del coche una vez más. La gestión de requisitos. Bueno, sabéis que el mundo de la automoción es un mundo hiperregulado, tan regulado casi como, no sé, más que la banca o más que casi tanto como el sector del healthcare, ¿vale? Porque al final estamos hablando de millones de objetos, en fin, en situaciones críticas. Entonces, la regulación afecta a todo el ciclo de vida del activo, desde cómo se especifican los requisitos hasta cómo de los requisitos de diseño de un vehículo se convierten en especificaciones funcionales de componentes y de arquitectura, que por cierto hoy en día es básicamente especificar un software y una arquitectura de software que va en el vehículo, cómo estos además se integran con servicios digitales y luego hay que monitorizar el vehículo cuando está en la calle para dar garantía, trazabilidad de postventa, etcétera, etcétera, etcétera. Conectar todo ese ciclo de, de información y de las distintas fases y las distintas perspectivas tiene un valor en el sector de la automoción de miles de millones de euros. Simplemente pensarlo en gestión de garantías, en la gestión de postventa. No sé si sabéis que en cada país, cada vehículo, por lo que sea igual, tiene que tener un modelo documental específico de la regulación de los países. Con lo cual podemos, y cuando hablamos de requisitos, hablamos de millones de requisitos que hay que documentar en cada una de las versiones de los vehículos, en cada una de las regulaciones y en cada uno de los países. Conectar esa documentación ingenieril con la monitorización de los vehículos que nos puede dar una plataforma de IoT o un gemelo digital es un challenge de un valor enorme y hoy en día no se sabe hacer. Nosotros estamos intentando empezar a construir este tipo de soluciones, pues por ejemplo con Herco y con EVX, porque hemos tenido la oportunidad de empezar a trabajar con ellos en el momento de definir los vehículos. Eso es otro ejemplo. Podemos poner, digamos, otros ejemplos donde el negocio, digamos, de una compañía tenga muchos activos, involucra muchos activos, los fabriles. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una compañía que se llama Fifortec, que es una compañía española que se dedica a la fabricación de nanofibras, por ejemplo, para baterías de coche eléctrico, ¿vale? Y entender el negocio y entender, digamos, todos los servicios que tiene que dar y el valor que tiene que dar, tiene distintos stakeholders, distintos activos, su proceso de diseño, su proceso de fabricación, pero luego el OEM que integra la batería y el usuario que usa la batería, etcétera, etcétera, con distintas escalas temporales de cada cosa. Entonces, la analítica también que tenemos que aprender a hacer tiene que ser un poco más sistémica y menos de proceso. Y esto es una cosa también difícil de hacer, que no se está haciendo y hay que empezar a entender los ecosistemas y tenemos información en bruto.
para hacer analítica de los ecosistemas o de los sistemas en torno a los negocios. Pero todavía nos cuesta hacer, insisto, los primeros en galego, pero en el mercado, este tipo de análisis y de usar los datos que proporciona el sistema. Entre otras cosas porque tampoco sabemos gobernar muy bien los datos cuando hay distintos stakeholders involucrados. Pero el mundo, si me permitís esta licencia, va a necesitar este tipo de análisis para gobernarlo. O este mundo digitalizado va a necesitar este tipo de análisis. Hasta aquí, ejemplos que tienen que ver con cómo organizamos y explotamos la información de los activos físicos. Pero dejadme que dé un pequeño paso hacia atrás. Volvemos a decir que el software va a dominar estos procesos, va a dominar el comportamiento de los activos. Otro de los servicios voy a poner un ejemplo concreto. Otro de los servicios de las furgonetas, estos servicios digitales de las furgonetas que os contaba, es un servicio que es de reconocimiento facial de los conductores, que hace que cuando haya otra persona que no está autorizada, la furgoneta se bloquee. Bloquear una furgoneta es un comportamiento de control, pero se hace desde la nube. Y entonces yo siempre hago un chiste, que me vais a permitir, que es el siguiente. Los que venimos del mundo digital, cuando nos encontramos un bug en el software, un defecto en el software, nos lo tomamos muy a la ligera. Decimos, bueno, hombre, es normal que haya bugs en el software, corríjase y sigamos adelante. Si esto se lo dices a alguien que hace software de control, te mata. Digamos, la percepción de lo que es un defecto en el software entre un entorno de control o de software embebido y un entorno digital es el día y la noche. Y sin embargo, estamos diciendo que vamos a converger esos dos software para que operen en el entorno y activos en el entorno. No sabemos todavía medir el nivel de criticidad del software y gestionar la calidad del software al nivel adecuado de requisitos de cada uno de sus escenarios. Esto es una cosa compleja, muy compleja, que no sabemos hacer hoy en día, todavía. O que tenemos que aprender a hacerlo, dejadme decirlo así, ¿vale? Como nos decía el fabricante de furgoneta, oye, pero tú vas a parar mi furgoneta y la furgoneta no va a moverse porque hay un software en la nube que impide que se mueva. Esto es crítico, no es no crítico. Entonces, entender esta convergencia de estos dos mundos es parte del asunto. Podemos hablar de las infraestructuras también a nivel físico, del cloud o no, y el edge, y a verlas como un continuum de infraestructuras, ¿vale? Os voy a contar otro tema relacionado con los vehículos para que se entienda también este tema de las infraestructuras, lo inmaduro que estamos. Nos contaba una compañía que decía, oye, si nuestros vehículos van a llevar Android Auto, ¿vale? Para la parte de infotainment, ¿esto qué significa? Que viene un usuario y podrá bajarse las aplicaciones que quiera como hace en el móvil. Eso, el tío de marketing estaba excitadísimo con que alguien pudiera hacer eso con el entorno digital de su coche. Claro, salta el ingeniero y dice, ¿estáis locos? Eso es imposible que ocurra. ¿Por qué? Porque esa aplicación va a correr en el vehículo, en un ordenador que está allí también para frenar el coche. Si yo pongo una aplicación que chupa toda la memoria, y el coche, no sé, no digo que entre en riesgo frenar, ¿vale? Entre en riesgo funciones críticas del coche, no puedo. Es inviable pensar que alguien vaya a poder hacer ese tipo de despliegues de software en un vehículo. Pero ¿qué ocurre? Que el de marketing ha comprado la idea. El de marketing va a querer que eso ocurra antes o después. Y entonces, y tiene razón. Entonces, el problema de los ingenieros, incluyéndonos a nosotros mismos, es cómo hacemos que eso sea posible. La respuesta desde control es no se puede hacer. La respuesta, la exigencia del marketing es sí, se tiene que poder hacer.
Y nosotros, estos nuevos ingenieros que os decía yo, estas nuevas capacidades de ingeniería que no sé cómo son, tienen que ser capaces de decir, venga, sí, se puede hacer así, pero no sabemos hacerlo hoy en día todavía. El propio, para aquellos que, digamos, conozcáis más la disciplina, el propio DevOps, cosas como el release management, el testeo, el aprovisionamiento automático de infraestructura, que funciona también en la nube y que han transformado la operación IT, o están transformando la operación IT, hay que llevárselo al mundo de los objetos físicos. Voy a poneros un ejemplo interesante. Nosotros trabajamos con una compañía que se llama Iobi, una compañía que hace cámaras inteligentes para entornos industriales. Son unas cámaras que llevan software embebido, en particular de inteligencia artificial, y se integran con los sistemas de control de las plantas, por ejemplo, para hacer control de detección de defectos de calidad, imaginaros en láminas de acero, ¿vale? Y estas cámaras están permanentemente observando la lámina que se está produciendo, y si se detecta un defecto bajo las reglas que sea, se comunica con los sistemas de control y detecta y detiene la producción. Como es complejo, el software, digamos, ya empieza a ser muy pesado en la cámara, y la cámara empieza a ser un objeto demasiado costoso por culpa del software. ¿Qué nos pide Iobi? Oye, vamos a hacer una rearquitectura del software para distribuir el software que ahora solo está embebido, parte en la nube y parte en la cámara. Aligerar el software de la cámara y llevarnos algunas funciones que no son críticas a un modo SaaS, por ejemplo. Esto, que es fácil decirlo, ¿cómo se maneja para luego hacer release management en las cámaras que están en las plantas? Las versiones y el control de versiones del software que está en las plantas, en las cámaras de las plantas, ¿cómo se testea? ¿Cómo, cómo decido o cómo me integro cómo valido la integración con los mecanismos de control si quiero un modelo de gran escala de distribución de software? Bueno, estas cosas, insisto, se están empezando a aprender a resolver ahora, no están resueltas, no se saben resolver, no hay un estándar, no hay una buena práctica, hay unas primeras prácticas, pero no, mi opinión es que no sabemos hacerlo. Bueno, como os decía, no quiero entretenerme mucho más, la inteligencia artificial añade complejidad a esto, ¿vale? Porque es un software que está además entrenado con un dato y su comportamiento depende de ambas cosas, del software y del dato con el que se le entrena. Y eso añade complejidad. Pero sí que hay interés, por ejemplo, en integrar información, por ejemplo, de manuales, voy a poner, de equipamiento dentro de un gemelo digital de un edificio. ¿Por qué? Porque quiero poder consultar si estoy viendo una alerta no sé, en un instrumento de un edificio, quiero poder, a través del gemelo digital, en el mismo momento, consultar la documentación, hacer del manual de uso, o imaginaros, o de una base de datos de conocimiento de mantenimiento, o de lo que sea que esté en un formato no estructurado. Entonces, hay que aprender a integrar ese dato no estructurado y los interfaces que nos facilitan usarlo, como puede ser la inteligencia artificial, con todo el mundo de los datos estructurados, de los modelos semánticos de activos, etcétera, que requiere un gemelo digital. Y en esto también, digamos, estamos empezando a trabajar, pero sigue siendo un challenge como todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, por concluir, para mí, digamos, y volviendo a Simon, como veis, cada vez necesitamos, al añadir complejidad al entorno, con estas nuevas capacidades de instrumentación, de servicio, de interacción entre partes, etcétera, eh, nos estamos devolviendo la pelota a nosotros mismos, porque para poder gobernarlo y para poder explotarlo y optimizarlo necesitamos cada vez ser capaces de procesar más y más información de forma nueva y combinar capacidades de inteligencia y de conocimientos distintos, ¿vale? Como digo, la ingeniería convencional y la ingeniería digital tienen que converger.
para que esto ocurra. Y no hemos ni empezado el camino. Además, yo creo que esto también es importante. El software, como elemento que gestiona la funcionalidad de los activos digitales, entendido físicos y digitalizados, ¿vale? Es el comportamiento, digamos, va a acabar siendo el elemento más complejo de estos activos físicos. Os garantizo que el software que controla un coche es más complejo que la mecánica que controla un coche. La inteligencia artificial que hace no sé, que podemos interaccionar con un edificio es más compleja que un BMS. Y por lo tanto, digamos, eh, vamos a tener más software, digamos, porque cada vez vamos a tener cosas más instrumentadas y más digitalizadas, y esto va a hacer que el software sea el componente más complejo de nuestros activos físicos y de los procesos donde se involucrarán activos físicos. Y la paradoja, o la suerte, no sé cómo lo queramos ver, es que para gobernar toda esta complejidad, al final lo que vamos a necesitar es más software todavía. Y en eso está, ¿vale? Y esto es un poco el punto en el que queremos jugar, digamos, nuestro papel, y creemos que en Aleo tenemos algunos mimbres iniciales que nos permiten entender dónde están los challenges y por dónde se pueden ir encontrando soluciones. Pero estamos en un camino inicial. Muchísimas gracias, Marco. A mí, una cosa que me ha quedado clara en toda tu presentación, seguro, que es que entiendo por qué vas tan liado, porque si estáis intentando abordar, o sea, si estáis gestionando tanto proyecto distinto, de cliente distinto a la vez, con ese nivel de complejidad, desde luego tú tienes que ir liado. Y tú y toda la organización, vamos. Afortunadamente el equipo me Luego, ayuda. desde el punto de vista de las cifras que has comentado al principio, me han alegrado muchísimo, ¿no? Ver cómo una compañía crece tan rápidamente en este momento. Te lanzo dos preguntas porque te has pulido todo el tiempo y yo he sido Ya me imaginaba. he sido un presidente de Plaza de Toros muy condescendiente. O sea, Sí, 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 no macho. te he sacado ni un solo aviso, ni lo más mínimo. Veía que el torero se estaba gustando, el público estaba encantado y yo me quedaba aquí prudentemente sin decir nada. Pero te lanzo dos preguntas rápidas de Eugenio para que las puedas desarrollar en el tiempo que necesites, pero bueno, para intentar que siempre nuestras horas premium sean de una hora, ¿no? Sí, 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 Dice correcto. Eugenio, la inteligencia artificial generativa será cada vez más el interfaz entre humanos y máquinas. ¿Cómo está siendo la expansión de estas tecnologías desde el punto de vista de la inteligencia artificial generativa? Y luego, la preocupación por los datos es hoy quizás mayor que nunca. ¿Cuáles son tus consejos para que las empresas que están descubriéndolo en este momento, que no lo tienen, que lo que tienen no vale, ya por dónde empezar? O sea, ¿cuáles son tus consejos para empresas que están descubriendo que lo que tienen no vale ya y por dónde tienen que empezar? Bien, de hecho, vamos, creo que las dos preguntas están bastante relacionadas, ¿vale? Vamos, al menos en algún aspecto. Voy a empezar por la segunda, porque, porque yo creo que lo importante, digamos, para empezar y para pensar exactamente, digamos, cómo, o al menos, digamos, desarrollar, déjame decirlo así, el mindset, digamos, el enfoque mental cuando uno aborda los datos es, y esto parece que se ha dicho mucho, pero yo creo que todavía falta por realmente asimilarlo finalmente, cuando se habla de los datos, se está hablando de un activo extremadamente importante. Y yo a veces todavía sigo viendo, digamos, no digo cierto escepticismo, pero creo que a veces falta, digamos, por reflexionar el calado que tiene esto que estoy diciendo. Nosotros hacíamos un ejercicio con unos tenants de muchos edificios, que era decir, oye, ¿cuánto valor añade el dato al precio del metro cuadrado de tu edificio? ¿Has hecho esa reflexión alguna vez? ¿Has hecho ese cálculo? Y yo creo que hay que empezar
¿sabes? Como si en el balance debería aparecer una línea, ¿no? Adicional a tus activos físicos, el valor del dato de tus activos, ¿no? Y cuantificarlo. Eh, eso es, creo que lo primero que hay que hacer es pensar que estás tratando una cosa importante, ¿vale? Y lo primero que hay que hacer es eh, bueno, ¿qué hay que hacer? A ver, que yo recomendaría hacer es tratar de no dejarse fascinar por la sofisticación. Creo que es un error muy común, muy común, muy común, es querer dar tres pasos antes o sea, tres saltos antes del primer paso, ¿vale? Lo que estamos viendo es, y esto creo que lo está haciendo... Uy, Sí, sí, oye, uh, sí, oye. vale, vale. Lo que estamos viendo es, primero, simplificación máxima de las arquitecturas. Hace unos años se hacían arquitecturas de datos muy complejas. Hoy en día la tecnología está preparada para hacer plataformas de datos muy potentes con arquitecturas muy sencillas. Entonces, lo primero, entender también el tipo de capacidades internas que se tienen. Quiero decir, yo que tengo internamente analistas, tengo gente con capacidad técnica de ingeniería del dato o simplemente vamos a ser usuarios y tratar de buscar soluciones adecuadas a las capacidades internas. Porque muchas veces también vemos entrar en cosas muy sofisticadas sin capacidades internas para explotarlas. Y eso es una frustración. Y aportar valor muy pequeñito desde el primer momento. El mejor cuando, yo siempre digo a nuestros clientes una cosa, es cuando pintes un dashboard que integre varios de tus datos, has hecho un camino y a lo mejor simplemente estás pintando un dashboard. Has hecho un camino valiosísimo y aunque te parezca poco valor, digamos, generar un informe. Porque todas las dificultades están en integrar información, en ordenar información, es en aprender a usar ese activo tan valioso. Con lo cual, por resumir y tratar de responder la pregunta de Eugenio, mirar a las soluciones más sencillas en base al perfil de usuarios que uno tiene. Tratar de obtener valor muy simplificado. Y además el dato es una cosa que permite, tiene un hilo. Es decir, que cuando le sacas valor de forma básica, el propio dato te está ofreciendo un hilo del que tirar para sofisticar, digamos, y para profundizar. Y hay que seguir esos hilos. Ah, Hay que resolver problemas, no adoptar tecnologías. Y el dato es un activo muy valioso para resolver problemas y hacerlo, y los problemas le representan a uno, las tecnologías representan al mercado. Hay que centrarse en lo que necesita uno. Y luego, respecto a la inteligencia artificial, que decía, efectivamente, de hecho nosotros, mira, hay dos, como Eugenio decía en la pregunta, si no recuerdo mal, es una interfaz entre los datos y los humanos. Eh, yo lo pondría en otros términos, con un pequeño matiz, y es la forma en la que lo estamos viendo nosotros. Es una interfaz entre la forma natural de consumir datos de los humanos, que es con información no estructurada, y la forma natural de las máquinas de procesar y gestionar datos, que es con información estructurada. Entonces, nosotros lo entendemos así, como una pieza que permite hacer ese puente. Y lo puedes hacer en dos direcciones. Yo puedo coger información estructurada de los manuales, ponía antes, por ejemplo, o para hablar un ejemplo concreto, de las notas simples de registro de la propiedad y leerme esos PDFs y convertirlos en una tabla de propietarios por finca, que un sistema lo explota muy bien, ¿vale? O puedo hacerlo lo contrario, también puedo hacer lo contrario, que es coger datos estructurados y que el interfaz me genere, digamos, me lo explique en términos humanos. Más allá de todo el hype que está viendo, que a mí me resulta realmente, no sé, ubriacante, es decir, me marea un poco. eh, Nosotros estamos mucho más interesados y estamos viendo mucho valor en la capacidad de procesar información por parte de la inteligencia artificial para que la consuma otro sistema, más que en generar información o una interfaz
para generar contenido o para atender, digamos, generar, digamos, contenido consumibles por humanos. Y voy a poner, y me voy a explicar por qué. Es mucho más complejo generar un contenido para un humano que para una máquina. Una máquina necesita una tabla muy rígida, ¿vale? Y muy bien, que tú puedes definir perfectamente. Pero el humano necesita un estilo editorial, un estilo de conversación, un estado de ánimo, un sesgos de no sé qué, en fin, necesita conceptos que inclusive entre nosotros manejamos muy mal. Y luego, esto es meramente reflexión personal, yo creo que ya sufrimos tantísimo ruido de contenido como para poner a un cacharro a generar contenido de forma automática. Para mí tiene mucho más valor hoy en día para resumir cosas y para estructurar información que necesitamos estructurar para operarla y explotarla, que no para generar contenido. Yo, si tuviera que abordar proyectos de inteligencia artificial, ya sé que son muy vistosos los chatbots, los asistentes, el copilot, el PowerPoint que se genera solo, lo que sea, ¿vale? Eso para mí tiene menos valor hoy en día que hacer justo el camino contrario. Y es ahí donde estamos poniendo nosotros el foco. Bueno, ha sido un placer, Marco. Yo me he quedado con ganas de preguntarte cómo estás viendo desde el punto de vista de interlocución la formación de las personas con las que os relacionáis en las empresas. ¿Crees que la gente se está capacitando de manera adecuada? ¿Tú notas en los últimos 5 o 6 años que llevas metiéndole mucha caña a todo esto, que tu interlocutor ha mejorado su nivel de conocimiento o ahí todavía te sorprende muchas veces cuando llegas a determinadas organizaciones que hay falta de conocimiento de básicos, de fundamentales para poder abordar todo esto? Me acabas de tocar un tema muy sensible. Yo diría que en los entornos maduros estamos viendo madurez de formación, y antes se mencionaba entornos maduros, la banca, etcétera, etcétera. A mí me sorprende lo lejanos que están los planetas de la ingeniería y la ingeniería digital. Y yo diría que hay dos elementos ahí que a mí me llaman y que creo que hay que corregir. Llama la atención, y esto sin acusar a nadie porque no tiene nada que ver, es que cuando hablas con un ingeniero de conectividad de vehículos, no conozca apenas nada de la nube. Es muy común que no conozca la nube en absoluto. Y dice, "Hosti, a mí esto me llama la atención". También llama la atención que los ingenieros digitales que como podría clasificar yo mismo, no tengamos ni pajolera idea de lo que es un sistema de control, ¿vale? Porque es lo común, ¿vale? Y luego, esto me parece que tiene que cambiar y que hay iniciativas y bueno, y no hace falta que mencione que también el máster de Atlas, todas estas conversaciones y estos contenidos que generáis desde Atlas para mí van en esa línea. Pero una cosa que ha tenido mucho éxito, a mi modo de ver, que son el formato Bootcamp, ¿vale? Yo creo que le falta una pieza. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando un ingeniero mecánico de 40 años, vamos a poner, decide acercarse al análisis de datos a la digitalización o al desarrollo web o cualquier cosa que llamemos digital, ¿vale? Pasa los bootcamps y tiene que coger todo su conocimiento de ingeniería mecánica, meterlo en un cajón y dedicarse a aprender a hacer webs para vender zapatos. Entonces, nos faltan entornos formativos donde todo ese conocimiento de ingeniería mecánica, por poner ese ejemplo, se vea reflejado en digamos, en un plan de formación o esté integrado en un plan de formación de la digitalización. Es decir, ¿por qué tengo que hacer web de zapatos y no puedo hacer un sistema de monitorización de una máquina? No, absolutamente de acuerdo. Bueno, Entonces, Marco. eso creo que sigue faltando en el mercado. Bueno, súper interesante. Yo he disfrutado como un enano, si se puede decir, aunque no debe ser muy correcto a día de hoy decir esta expresión. Pero he disfrutado muchísimo y
Y evidentemente la volveré a ver, porque enseguida dispondremos de la charla en la zona premium de Atlas Tecnológico y además, como has tenido la gran suerte, porque te queremos mucho, que de dar tu sesión en abierto, estará subida en YouTube en abierto con todas las sesiones y la podrá ver todo el mundo. No solamente nos vamos a quedar el conocimiento para los usuarios de Atlas, sino que va a estar abierta para todo el mundo. Y lo último, de invitaros a todos que el 11 de enero vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, en este caso generativa. En el 2024, el año del despegue de la innovación aumentada. Va a ser la sesión de la que nos va a hablar Ángel Alba, otro fantástico colaborador de Atlas Tecnológico y que seguro que disfrutamos todos. Esta vez ya será cerrado, pero tenéis la oportunidad de suscribiros a Atlas Tecnológicos como usuarios premium para poder escuchar a Ángel y a todas las demás sesiones que pronto vais a conocer. Marco, feliz Navidad, que el Igualmente, a todos. 2024 os traiga tantos éxitos como el 2023 A ver, y que tú vivas un poco mejor si puedes, ¿vale? a ver si es verdad. Sobre todo esto último es muy importante. Tienes toda la razón. Venga, fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y por tu generosidad con nosotros. A Hasta vosotros. luego. Gracias, gracias. Hasta luego.